aprovechar para saludarlo al presidente de Carvab, el señor Horacio Salaverry, a quien tenemos en este momento en comunicación telefónica. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. No, al contrario, gracias por su llamado. Señor Salaverry, primero que nada vamos a arrancar preguntándole o consultándole por esta reunión que va a ocurrir en Benito Juárez con los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, donde se va a estar tratando un tema que es preocupante para todos los productores de nuestra provincia, como es el tema de los caminos rurales. Sí, así es. Este en realidad es el tercer simposio, nosotros hemos hecho dos, después por el tema de la pandemia lo hemos discontinuado. Esto es producto de alguna manera de la vivencia que tienen los productores y los que los transmiten las rurales, ¿no? Hemos hecho una encuesta que entre el 75 y el 80% de los productores han calificado el estado de los caminos de tierra como de regular a malo. Entonces claramente estamos viendo que es una situación que pasa tiempo, no se resuelve, y para el productor en realidad esto no es una cuestión, digamos, a ver, la red de caminos rurales se llama red terciaria, ¿no? Y en realidad para el productor es la red primaria, o sea, es el primer camino a abordar, el primer camino para salir de su campo, ¿no? Y eso es lo que produce esta idea, ¿no? Esta situación de que cómo se entiende el camino rural, cómo se le da la importancia necesaria al camino rural. Y yo en los diálogos que tengo, y tengo muchos diálogos con rurales y con productores, más allá de los problemas que tenemos de índole nacional, de índole impositivo, comercial, uno de los problemas que más complica la productividad es el camino rural. Y es por eso que nosotros, de hace tiempo en Carvab, inclusive le hemos charlado acá en su radio, que hemos un sistema que nosotros hemos aplicado que se llama el TEX, que es transitabilidad, electricidad, conectividad y seguridad, que son tres cuestiones básicas para la producción, y no solo para la producción, sino para el hábitat, ¿no? Para aquella persona que optó por vivir en el campo, que tenga la protección necesaria, por un lado, y por otro lado, que se permita la transitabilidad. El mundo ha cambiado y se necesita transitabilidad y conectividad. Hoy por hoy, tanto lo que es internet como es la cuestión de electricidad van de la misma mano, digamos, y es algo fundamental y necesario, no solamente para la producción, sino también para la vida diaria. Claramente es así. A ver, nosotros competimos en el mundo hoy en día. Usted sabe que el mundo está, digamos, con una situación muy especial desde el punto de vista de lo alimenticio y una situación muy especial desde el punto de vista energético. Básicamente Argentina hoy es un país que está mirado por el mundo para desarrollar mayor cantidad y mayor producción. ¿Por qué se necesita? La revista The Economist ya habla de que después del conflicto, de alguna manera la invasión, esta tremenda invasión rusa sobre Ucrania, ha generado digamos que el mundo se ha modificado y básicamente todo lo que es la producción de alimentos. En el sentido, Argentina tiene una posibilidad histórica que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, que es aumentar su producción alimenticia, y hay un mundo que lo reclama. O sea, en términos comunes tenemos a quien venderle. Ahora, ¿tenemos competidores? Sí, tenemos competidores muy grandes, como Estados Unidos, como Canadá, como parte de la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la misma Rusia, Ucrania en su momento también, ¿no es cierto? Claro, entonces, y hay países que este problema lo tienen resuelto, y Argentina no. Entonces todo eso afecta a lo que se llama competitividad desde el punto de vista de la producción, ¿no? Entonces por eso, si nosotros necesitamos que Argentina se inserte en ese mundo, que es un mundo a desarrollar, un mundo de inversiones, de generación de empleo, es necesario resolver estos problemas que todavía están irresueltos en nuestro país, ¿no? En este contexto, ¿no?, de situación a nivel global, y donde va a ser tan necesario la materia prima, o tan necesario los alimentos, ¿no? ¿Se están dando las condiciones, o se pueden dar las condiciones para que Argentina pueda ofrecer esto?
o tiene que haber un cambio, una modificación en las políticas públicas? Mire, lo que pasa es que hoy lamentablemente estamos viviendo una situación muy complicada en Argentina. Argentina tiene hoy una coalición de gobierno que está en colisión, ¿no? Esto es lamentablemente así. O sea, acá un país no puede pretender tener un plan económico exitoso si no tiene estabilidad política. Y Argentina lo que está sufriendo hoy es una inestabilidad política producto de un enfrentamiento de la alianza gobernante. Pero cuando hay un Estado de esta característica, donde claramente una posición muy contraria, que inclusive se pide todos los días la salida de un ministro, inclusive el ministro de Economía, eso no genera una situación política estable que le permita, digamos, tomar medidas económicas para resolver. Y arriba, inclusive no se toman ni medidas económicas, lo que podría llamarse una transición hasta las elecciones. O sea, las elecciones están lejos, nosotros necesitamos de alguna manera una estabilidad política que permita transitar un camino y no generar esta inestabilidad. Entonces, en ese sentido, hoy no están dando las condiciones económicas y no están dadas las condiciones de previsibilidad, que es lo que necesita la inversión y lo que necesitan muchos los sectores. Dígame qué va a pasar, con qué regla de juego vamos a entrar, y de esa manera es como las inversiones aparecen, ¿no? En este contexto y en esto que está marcando, ¿no? Igualmente el productor sigue apostando, igualmente el productor agropecuario sigue pensando en seguir creciendo. Sí, en realidad sí, pero el tema es que todo tiene un límite en el momento. Hoy, por ejemplo, lamentablemente, más allá de las condiciones climáticas, la situación especial que se ha dado con el tema del trigo va a hacer que haya una menor producción, o sea, de alguna manera una menor siembra que el año pasado. Entonces, no están dadas todas las condiciones claramente para que el productor siga arriesgando. Y vamos a entrar en el mes de agosto, septiembre en adelante, donde empieza la siembra de la gruesa, que es una siembra mucho más, digamos, de mayor cantidad de hectáreas, por supuesto, y de mucha mayor inversión, ¿no? Entonces, si no se generan reglas claras, habrá que ver cómo reacciona el productor. Por supuesto que el productor siempre sigue arriesgando y siempre sigue tratando de ir hacia adelante en todo esto. Pero creo que si no aparecen de alguna manera una situación más clara de cómo se va a sembrar, con qué reglas se va a sembrar y con qué reglas económicas se va a cosechar, me parece que la cosa va a tener una complejidad, lamentablemente. Bien. ¿Cómo repercute, más allá de que de alguna manera lo ha comentado, lo ha dicho desde que arrancamos con la entrevista, pero cómo repercute esta situación del combustible, del gasoil, que es preocupante en casi todas las provincias del país? Creo que hay una, me parece que más o menos está, con niveles de transporte normales. Todo lo que es la provincia de Buenos Aires es un desastre, todo lo que es el norte del país también es un desastre en lo que es el abastecimiento del gasoil. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy compleja. El norte está mucho más complicado de lo que es digamos, todo lo que es nuestra región. Sin embargo, acá es muy común ver que falte gasoil y en determinadas estaciones de servicio, en la venta de gasoil agrícola también. Digamos, no hay estabilidad en cuanto a la entrega. Uno va a buscar 5.000 litros de gasoil y le dice, mira, te damos la mitad o menos de la mitad y dentro de unos días te doy algo más, cuando vengan los camiones, digamos. Hay toda uno ve camiones puestos al costado de la banquina, al lado de una estación de servicio, esperando que venga un camión para poder cargar. Todo eso produce que básicamente haya alguna demora. Hay en zonas de las economías regionales, hay algunas directamente. El otro día se había detenido en Tucumán la cosecha del limón, y creo que está habiendo problemas también en Entre Ríos con el tema del arroz y el algodón. Digamos, empieza a generar todas esas situaciones difíciles y además, esto podría haber sido previsto. Esto el gobierno hace 4 meses habló de que podía haber una crisis desde el punto de vista del combustible, pero no se han tomado medidas contra eso. Al contrario, el año pasado hubo una ley que llevaba la firma del diputado Máximo Kirchner, en la cual bajó el corte
de los biocombustibles al 5%, para que la gente nos entienda cómo es. Argentina tiene capacidad de producción de combustibles a través de lo que es la caña de azúcar, el maíz y la soja, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lo mezcla hasta un 10%, ¿no es cierto?, está ahorrando el 10% de lo que es el combustible de tipo fósil, que eso tiene origen en el petróleo, ¿no? Ahora, al bajarlo al 5%, y Argentina, al perder la autonomía petrolífera, agudizó más el problema energético. Eso, mire, nos perdimos el año pasado de producir 700.000 metros cúbicos de combustible, lo cual es como si hubiésemos, tendríamos que importar para suplir esos 12 barcos hoy a 600 millones de dólares por la compra. Eso es el sin razón de las leyes que se hace a veces en Argentina, ¿no? Que llevan la situación a estos lugares. Hoy los mismo gobierno que aceptó que se baje al 5, hoy está proponiendo entre el 12,5 y el 15%. El mismo gobierno. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, realmente tenemos esa mirada corta o esa mirada de beneficiar no sé a quién, pero hoy, si la situación fuera que el corte se hubiese mantenido en el 10%, no tendríamos por lo menos la gravedad de esta crisis. Hubiésemos tenido de alguna manera inconveniente, pero no de esta característica. Y si hubiésemos, digamos, hecho las inversiones necesarias, hoy imagínense que estamos penando por el gas. Vamos a importar 7.000 millones de dólares de gas, por lo bajo, puede ser más el monto, y le hicimos un gasoducto que vale 1.500 millones. Entonces, esta es la Argentina de hoy, ¿no? Y por ahí pasan las cosas. De acuerdo a la información o los datos que maneja, ¿evalúan o creen que esto se puede llegar con el correr de las semanas a agravar? Mire, hay noticias que dicen que estarían llegando barcos de combustible. Yo no sé qué capacidad de distribución va a haber sobre eso. Lo que nosotros entendemos que la solución no es de un día para el otro como el gobierno entiende, porque el gobierno se despreocupó de esta situación. Esta situación tiene 60 días ya, y recién hace 15 días el gobierno, a través del jefe de gabinete, dijo que había un problema sobre eso y que lo iban a solucionar. Y ahora el problema se ha agrandado y ha tomado una envergadura muy importante, donde inclusive hay distintas huelgas, y más en el norte, o cortes de ruta, y protesta por los camioneros, que en todo su derecho, realmente hoy no poder viajar. Hoy en la provincia de Buenos Aires, si un camión no tiene para ir o volver del destino, del destino al origen, realmente no sale. Bien. Entonces, esa situación es acuciante. Bien, para ir ya finalizando la entrevista, me gustaría, si tiene alguna opinión o alguna reflexión sobre el viaje del presidente de la República, que bueno, ha ido al G7, se habla del ingreso de la Argentina a los BRIC, que son un grupo de países emergentes. ¿Qué cree o cómo evalúa todo esto? Todas las relaciones internacionales son muy importantes. Indudablemente la asistencia del presidente en esos lugares, por supuesto que habría que ver con qué característica, pues nos tiene acostumbrado a algunas declaraciones un poco complicadas del presidente, ¿no? Lo que uno entiende que asistir todas las relaciones internacionales con los países de alguna manera más desarrollados del mundo, creo que es muy importante pertenecer a ese, ¿no es cierto?, a ese lugar. Y ahí es donde sale de alguna manera la idea de qué hacer en el mundo y cómo pararse en las relaciones internacionales. Y creo que todas estas cuestiones son interesantes siempre y cuando uno tenga la lógica de aportar algo y la lógica también de entender dónde está, ¿no es cierto?, y de qué se está hablando. Porque si lo que hacemos es llevar a algún tipo digamos, de planteos que no tienen mucho que ver, nosotros siempre es mucho más complicado. Creo que las relaciones internacionales son buenas, hay que mantenerlas y hay que ampliarlas de alguna manera, pero con el criterio de ver para qué lado del mundo y con quién uno se está sentando, ¿no? Muy bien. Salaberry, le agradezco por estos minutos, le agradezco por la posibilidad de esta entrevista y me gustaría que la cierre
con un mensaje para la gente que lo está mirando y lo está escuchando en este momento. Mire, el mensaje, a ver, Argentina es un país con una cantidad de recursos que siempre ha tenido, digamos, la capacidad de salir de la crisis. Esta es una crisis bastante compleja. Hemos llegado a un lugar donde nunca podíamos haber estado, un lugar con un nivel de pobreza que realmente da bronca de nuestro país, y por eso al mundo a veces nos mira con ciertos recelos, como diciendo no puede ser un país de esas características, esté como está, perdón, ¿no? Pero Argentina siempre tiene su revancha. Yo creo que lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? Ser criteriosos en ver cómo hace las cosas el mundo y cómo nosotros insertamos en el mundo. Salida hay, seguramente, pero hay que pensar el sentido común, ¿no es cierto? Y por otro lado, tener claridad en mirar hacia adelante y ver por dónde va el mundo, ¿no? Pero la salida está. Muy bien. Infinitamente agradecido siempre por su tiempo y la disponibilidad que tiene conmigo para poder charlar, para poder hablar de estos temas, y también obviamente desde CARVAP, que es la asociación importante de la provincia de Buenos Aires, poder conocer su punto de vista. Muchas gracias por su llamado, muy amable. Muy amable, gracias, muchísimas gracias. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces